Normalmente la escritura surge de algún tipo de necesidad que no tiene que estar vinculada a una necesidad negativa de falta, de ausencia, no tiene que ver con eso, ¿no? Que muchas veces la escritura se dice como un tópico que surge del dolor o de experiencias, digamos, no sé, traumáticas. En mi caso, pues depende mucho. Te diría que por ejemplo, los 3 libros que son los que he publicado, que ha mencionado Braulio, surgen en general de momentos gozosos. Pero de algún modo es una necesidad, ¿no? También dar cuenta del placer o dar cuenta del gozo. Y simplemente, pues escribo, ya está. Llega un momento en el que empiezo a tomar conciencia de que quizá todo aquello que está escrito y que guardo en archivos, ¿no? En el ordenador, pues que quizá tiene algún tipo de hilo conductor, por llamarlo de algún modo, tiene algún tipo de elemento narrativo o de engarce incluso sonoro, ¿no? Hay algo ahí que de alguna manera a mí me indica que está vinculado todo eso. Y luego, cuando yo detecto eso, sí que es verdad que hay una última etapa, un último momento que puede alargarse meses, en que de alguna manera yo intento construir como más conscientemente pues, la estructura del libro, ¿no? Del futuro libro. Y ahí viene normalmente la parte más ardua y donde lo paso peor. Yo creo que es el momento en el que de alguna manera intento eh, racionalizar o intento como aportar una visión, como te decía, de generar una estructura. Y creo que ahí ya no es una escritura meramente intuitiva o meramente placentera, sino que busco que surja algo porque creo que de esa manera puedo equilibrar y compensar otras cosas, ¿entiendes? O sea, y esa otra necesidad, que no es tanto del cuerpo, sino que es más, yo creo, de mi cabeza, que estructura así, yo ahí a veces lo paso muy mal. A mí escribir siempre me produce, bueno, yo creo que siempre me produce placer, como te decía, ¿eh? O sea, yo realmente experimento una, no sé, como una excitación muy, no sé, sí, o sea, realmente es gozo. Pero en ese otro momento, muchas veces es frustración, ¿no? Porque no consigo aquello que yo creo que debo conseguir para buscar ese equilibrio. Eso con la escritura. Luego hablabas de la performance o ¿no? la puesta en voz de lo escrito. En mi caso siempre escribo primero y luego pienso de qué modo puedo comunicar eso. Y yo creo que aunque en la escritura no estoy pensando nunca en cómo voy a comunicar eso, sí que luego descubro que hay posibilidades y caminos, sobre todo a nivel de sonoridad, ¿no? Muchas veces pienso que no voy a saber cómo de algún modo yo misma poder dar voz a esa partitura que al final es el texto, ¿no? Porque a veces creo que quizá no hay ritmo, ¿no? O que quizá no está a veces ni siquiera preparado para mi voz. Pero bueno, al final siempre acabo encontrando, es decir, que yo creo que en la propia escritura, inconscientemente sí que hay como ya muchas posibilidades, aunque yo en el momento de escribir no pienso realmente en cómo luego lo diré, solo pienso en que eso funcione como texto leído, no texto dicho. Podría ser, he dicho estructura, la palabra estructura no es que me guste mucho, porque es verdad que parece como que de pronto hay como algo que solo puede ser de un modo y no de otro. Y yo creo que especialmente botánica podría ser de otras muchas maneras, ¿no? Botánica es así, pero casi se podrían escribir muchas otras botánicas, ¿no? En el sentido, al final hay ahí no sé cómo decir, ¿no? Hay una intención, pero esa intención podría tomar la forma, podría tener la carne poética o los poemas, ¿no? Muy distintos realmente, y yo así lo siento. Botánica, de hecho, también podría tener más poemas o menos poemas de los que tiene, y creo que seguiría funcionando, ¿no? No hay una... creo que también por mi manera incluso de ser. Muchas veces me dicen que tengo tendencia a expandirme mucho y no soy capaz de ir a explicar algo de una manera concreta, sino que voy como dando rodeos y a través del rodeo, ¿no? Como por el perímetro, por el margen,
voy acercándome o voy intentando decir lo que pasa en el interior, pero al interior yo creo que no llego nunca, ni siquiera cuando me explico, cuando hablo con la gente, ¿no? Y creo que de alguna manera eso también pasa en los libros. O sea, yo creo que no tienen una estructura, digamos, matemática, ya me entendéis, ¿no? No tienen una estructura. A veces hay libros que realmente piensas, es que este libro hay como algo que tiene que ser estrictamente así, ¿no? Hay una manera de concebir que es como cierto falso, verdadero falso, ¿no? Solo puede ser de ese modo. Y yo creo que sobre todo en Botánica, pero quizá también en los otros dos libros, pues es de otro modo. Igual no es estructura, igual puede ser arquitectura, o igual puede ser simplemente a mí me gusta mucho la palabra equilibrio también, ¿no? El sentir que algo está equilibrado, que algo, como que una energía va en movimiento, se va moviendo, se va transformando, pero queda equilibrada. Para mí igual podríamos hablar de equilibrio. Cuando decía estructura lo quito y pongo equilibrio como palabra. Se manifiesta en el texto escrito, lo que sucede es que a mí me da la sensación de que de algún modo el texto escrito podría ser algo así como una partitura, incluso tú hablabas de una coreografía, pero es verdad que una coreografía, el bailarín o la bailarina va a interpretarla también, igual que un compositor, igual que un intérprete, ¿no? Interpretará una pieza musical que otra persona ha compuesto. Y yo de alguna manera tengo como esa sensación también, que quizá los textos son son una cierta guía, de algún modo, o más que una cierta guía, son un espacio donde luego la comunicación de lo que ahí pasa puede tener como muchas posibilidades, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, hay veces que alguien me ha dicho, bueno, en algún taller, pues leímos un poema de un libro, ¿no? que he escrito yo, y me dicen, pero claro, no lo leímos como tú. Y yo pienso, normal, claro que no lo leísteis como yo, y está muy bien que no lo leáis como yo, porque yo creo que al final, cuando un autor o una autora lee sus poemas, los poemas que ha escrito, los está leyendo, es una posibilidad de lectura. Claro, y de hecho a mí lo que me interesa también en el momento en el que se comunica el texto, en el que se ofrece una posibilidad de comunicación del texto, es que muchas veces el texto también cambia, en el cambia. Quiero decir, hay una interpretación a través del sonido y a través de las voces, incluso en plural, ¿no? Porque se pueden utilizar muchas voces a lo largo de una performance, de una puesta en escena, que eso hace que el texto adquiera unas capas también de significado a través del sonido que el propio texto en sí, como en idea abstracta, sin que nadie lo encarne a través de la voz, no tiene. Y a mí, de hecho, eso es lo que más me interesa de poder compartir los textos, precisamente es eso. Es hacia dónde el texto se transforma en el hecho de darle voz. Por eso está muy bien que otras personas lo lean de otro modo, porque es que le están dando otros significados a través de las modulaciones, de los sonidos, enfatizando algo, cambiando. Yo muchas veces, por ejemplo, también cuando leo mis propios poemas, cambio algunas partes. O sea, no leo exactamente igual lo que está puesto. Tampoco es que haga muchas variaciones, pero igual hay una parte que a veces cambio alguna palabra, o hay una parte que decido alargar un poco más por algo, o en otra ocasión eso es más breve, ¿no? O sea que no hay una manera, ni siquiera para mí hay una manera única de poder leer eso, porque claro, también al final, en el momento en el que tú estás diciendo y estás comunicando, hay personas contigo. Y para mí la energía de las personas es muy importante, porque la energía de las personas y del lugar también, ¿no? Todo hay ahí como es un acontecimiento, bueno, es un acontecimiento. Un texto no lo es. Para mí un texto no es un acontecimiento, pero decir un texto es un acontecimiento, porque hay personas diciéndolo también contigo, aunque lo digan desde la escucha, pero la escucha para mí es muy activa, o al menos yo así también lo siento, ¿no? Y o sea, yo sé cuando hay una tensión desde el misterio, cuando hay una tensión
desde el rechazo, cuando no hay atención, es decir, todo eso, y a mí también trabajar con eso que está pasando, con esa energía o esa vibración que a mí me llega, también hace que yo vibre de otro modo. Y de hecho no me parece mal que alguien, por ejemplo, yo muchas veces he sentido rechazo y al principio me costaba, pero ahora creo que es otra energía más que a mí me llega, ¿no? Y es otra modulación también, es otra posibilidad de vibrar. Y ahora tampoco lo rechazo, no lo veo como algo malo. Sentir que hay, ¿no? Que hay algo ahí que es como, ah, no me interesa esto, yo también con eso puedo hacer. Por supuesto, y además también con mucho gusto, porque aquí hay personas también que colaboran en Kokoro desde los principios de Kokoro, que eso ya es hace 8 años, si no me equivoco. Antonio me puede corregir, pero creo que justo, bueno, el año pasado Kokoro cumplió 8 años, este año en junio, y ahora 9 años que la publicación funciona. Bueno, Kokoro la verdad que surgió de una manera muy inocente, podríamos utilizar casi esa palabra, porque básicamente pues con Laia López Manrique, Antonio y yo misma, sobre todo fue más una idea, yo creo, de Antonio y Laia, que tenían ganas de hacer una revista, a mí me lo contaron y a mí me pareció una idea maravillosa y yo me apunté. Y simplemente era pues tener un espacio digital para poder dar a conocer algunas propuestas poéticas en un sentido también amplio, ¿no? La poesía como algo, no simplemente como aquello que se escribe en verso, sino en Kokoro, si no habéis entrado pues, y os apetece en algún momento, veréis que podéis encontrar vídeos, podéis encontrar imágenes, podéis encontrar una escritura más narrativa, pero con elementos muy poéticos, es decir, que no hay un sentido de la poesía estricto, sino más bien lo que buscamos es aquello poético, ¿no? en sus distintas manifestaciones. Y la voluntad era esa, crear un espacio donde encontrar eso, donde poder dialogar y poder conocer también nosotros voces que experimentaran, nos gustaba también eso, ¿no? La idea de poder dar cabida pues a gente que estuviera intentando experimentar, buscar otras propuestas literarias. El nombre de Kokoro es una palabra japonesa que, según el contexto se utiliza para designar el corazón o para designar la razón. Todo lo que pasa por los sentimientos es Kokoro. Lo que pasa que incluso muchas veces nosotros tenemos esa división, ¿no? El corazón y la razón, pero en muchos contextos, cuando utilizan en Japón esa palabra, realmente se ve como si los sentimientos y la razón no estuvieran tan alejados, ¿no? Y estuviera una cosa mucho más ligada a la otra. Entonces, deshacer la dicotomía porque ya un poco también Kokoro se propone eso, ¿no? Deshacer conceptos dicotómicos, buscar un poco lo que en esos otros